Bienvenidos, buenos días. Mi nombre es José Brandon de la Cruz Martínez. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. En este caso corresponde a la asignatura de responsabilidad profesional. En este caso damos inicio a la actividad integradora, donde por medio de una videoexposición haremos un breve resumen de lo que hemos entendido de cada uno de los cuatro módulos. Posteriormente haremos una serie de entrevistas sobre la corrupción en México y sobre la percepción que tiene la sociedad sobre ello. Bien, iniciamos con la ética como saber profesional. Bien, lo que entendemos como ética es lo que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, qué podemos o debemos hacer o no hacer. En el sentido laboral es el conjunto de normas, valores y principios que guían nuestro actuar en el trabajo. En otras palabras, también es nuestra capacidad de actuar bajo lo establecido en nuestro propio puesto. No solo cumplir las actividades, sino cómo es que las cumplimos. Ya sea desde un trabajador de la construcción hasta un policía o un político, cada uno tiene un reglamento que deben cumplir, desde ciertas metas o los horarios de entrada y salida, que sería lo más simple de una jornada laboral. Por pequeñas que puedan parecer, el poder decidir si cumplir con ellas o no es es a lo que nos referimos con ética. Eh, un policía tiene cierto horario de trabajos desde inicio, salida, bueno, todos los tenemos. La ética o la responsabilidad profesional es llegar a nuestra hora y no llegar 30 minutos después que porque no nos apetecía llegar a esa hora. Eh, También un caso muy común entre los policías que podría ser es el hecho de que pongamos el ejemplo de una pelea. Este, se está, Se suscita el caso de una pelea física. Como oficial de policías, tú tienes que presentar a ambos responsables ante el, ante el SMTP. Ese sería el acto responsable de responsabilidad. Pero digamos que en este caso uno fue el que se puso a llorar, se puso a decir, él me pegó primero, y el policía dice, te puedo decir porque te pusiste a llorar. Eso es algo irresponsable porque ni siquiera ético, como estamos diciendo, porque lo dejó ir nada más porque el policía creyó que era lo correcto. Cuando no está establecido, la ley implica que ambos sean presentados ante las autoridades correspondientes. Un pequeño ejemplo. Bien, los hábitos cívicos y personales. Bueno, estos hábitos son conductas que favorecen la convivencia social. Los hábitos cívicos son el compromiso con la comunidad. Entre ellos encontramos la responsabilidad, el orden, la puntualidad y el servicio y el profesionalismo. Los hábitos personales son los que cultivan el carácter. Para ello necesitamos dos, que son el autodominio, que serían los límites propios que tienes ante ti mismo, y el autoestima. Entre ellos encontramos bueno, para ellos necesitamos la cortesía, la ecuanimidad, la serenidad y la sobriedad. Pero ambos son dirigidos a mejorar la convivencia social, ya sea en el ámbito social, civil o ya como un servidor público. Son hábitos muy necesarios para nuestra convivencia o más bien para nuestras funciones al día a día. La responsabilidad, el orden, la puntualidad, el servicio son características que se espera de un servidor público. No podemos, si eres uno de oficina, como sería el Ministerio Público, no puedes llegar tarde a tu turno, que sería ujú, sería la puntualidad. Imagínense estar esperando ahí, tú quieres hacer una denuncia y que alguien llegue y que, bueno, que no haya nadie. El orden, el tener archivos por todos lados, que siendo un oficial de policía, no sepas ni siquiera dónde estás. Y los ámbitos personales, que como dice, son actuaciones del carácter.
son aquello que te limita a ti mismo. Como dije, el autodominio son tus límites propios. El autodominio y la sobriedad básicamente son lo mismo. Son la forma en que te puedes dominar a ti mismo y digamos, la autoestima. eh, He visto casos de policías que tienen una baja autoestima y porque una persona les diga inútil o los insulte, ese policía ya no va a poder seguir con sus funciones porque tiene muy baja autoestima. Bien, continuamos. Bien, continuamos con la profesión y la sociedad. La profesión es una actividad del hombre que desempeña una función social. Toda persona que ejerza una profesión ha de buscar en ella medios de sustentación de vida y que esa profesión o trabajo sea duradero. Básicamente, la profesión o un trabajo es nuestro medio de sustento para la sociedad. Alguien que no tenga un trabajo o una profesión, que es básicamente lo mismo, no va a poder sustentarse. Son aquellos que suelen recurrir a la pedida de dinero en las calles o o a delinquir. Para eso nos centraremos en la deontología profesional, que son los principios y normas éticas que regulan y guían una actividad profesional, o sea, un trabajo. Entre ellas encontramos la preparación para el trabajo, que no es más que elegir la vestimenta adecuada para solicitar una vacante. El desarrollo profesional en el trabajo. Cuando una persona se siente a gusto en su lugar de trabajo y en su vida, muestra su mejor versión dando mayores resultados. La resonancia ética del profesional es la brújula moral que guía nuestra ética de trabajo para poder cumplir las funciones designadas y no caer en malas prácticas. Y los mecanismos éticos de la sociedad. La doctrina ética crea juicios morales que nos permiten entender o decidir si algo es bueno, malo, correcto o incorrecto. Para un agente de policía en ocasiones tendrá que decidir al instante si una acción es correcta o incorrecta. Sobre la preparación para el trabajo, quisiera poner un ejemplo. Hace un mes o 2 meses se hizo tendencia en Facebook y en TikTok un caso de un joven de 24, 25 años. El joven se dedicaba a ser cosplayer, lo hacía por gusto o lo hacía por trabajo, no me acuerdo. Este chico, publicó, pidiendo ayuda por un consejo porque dice que ya llevaba más de 20 solicitudes de trabajo y ninguno lo contrataba. Pidió ayuda en internet y lo que lo volvió famoso fue el hecho de la respuesta de una reclutadora de recursos humanos. Y esta directamente le dijo a lo que se dedicaba y le dijo crudamente que sí, era el maquillaje, la vestimenta y la peluca que llevaba. Resulta que el chavo se presentaba a las entrevistas en su personaje de cosplayer. A eso nos referimos. Si tú estás buscando un trabajo, te tienes que vestir para ese trabajo. Si vas a ser un animador o un ambientador de fiestas, el trabajo de cosplayer está perfecto. Pero el chico buscaba un trabajo de oficina. En un ambiente serio, ese tipo de vestimentas es inadecuado. También imagínense un, alguien que va a buscar trabajo de un albañil. No digo que sea malo, sino que es uno de los trabajos más pesados. Que llegue vestido ¿cómo se llama? De Gucci. Desde el momento en el que te ven vestido así, te dicen este trabajo no es para ti, búscate otra cosa. Porque la vestimenta habla mucho de ti al momento de solicitar una vacante. Eh, Como platiqué anteriormente, yo ya ayudaba a reclutar para la tienda donde yo trabajaba. Y incluso en una tienda de autoservicio, si llegabas muy elegante, se veía que tú no servías para eso, porque es un trabajo pesado de suciedad, aunque no lo parezca. Y si vas demasiado elegante, pues no te van a contratar. Bien,
El desarrollo profesional, como dice que menciona, bueno, como se menciona que dice que cuando una persona se siente a gusto en su lugar de trabajo, muestra su mejor vida, su mejor faceta y da mejores resultados. Cuando tu trabajo te gusta, este, vas a dar un plus en tu rendimiento, vas a esforzarte más por por cumplir las metas de tu puesto de trabajo y esforzar más, e incluso vas a animar a que tus compañeros lleguen más alto. Eso se busca, pues no solamente porque sí, se busca un aumento por lo general o una promoción eh, como una recompensa por tu gran esfuerzo. El contraparte, el no lograrlo o ya no soportar tu área de trabajo, tu rendimiento cae e incluso suelen despedirte. En cuanto a la resonancia ética profesional y los mecanismos éticos, ambos se refieren más que nada a la capacidad que tenemos para decidir si cumplir con algo o no cumplir con algo. Como mencioné anteriormente, lo más simple en un trabajo es llegar tarde, es llegar a tu hora. Eh, pero que te dicen, tu horario es a las 8, llegas 8:30, no hay problema. Pero ahí es donde está tu decisión. Una persona responsable va a llegar siempre a las 8 o si no se puede un poco antes. Llegar 8:30, aunque no te genere problemas al inicio, te demuestra tu falta de compromiso en lo que sería tu trabajo. Y eso es la ética, el decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Aunque parezca que no es malo, realmente era malo. Porque cuando el momento de buscar un desarrollo en tu puesto de trabajo, se va a ver complicado porque van a elegir a alguien que sí tuvo la responsabilidad de llegar a su hora. Es un ejemplo muy burdo, muy simple, pero es la mejor forma que se me ocurre de explicarlo. Continuamos con la corrupción, realidades y alternativas. Según González, la corrupción es la transgresión que hace un funcionario público de la ley para obtener un beneficio personal. En la actualidad, la corrupción surge debido a la pobreza, marginación y falta de educación, pero también porque el político o servidor público saca más provecho personal y económico, manteniendo al pueblo en la pobreza e ignorancia. Aunque la corrupción más común que podría mencionar una persona es la de las policías o políticos, existen muchas más, como por ejemplo la extorsión, el peculado, sobornos, concusión, colusión, etcétera. Aunque en realidad todos podemos participar en la propia corrupción, incluso sin saberlo, cuando decidimos pagar para no recibir una multa, agilizar un trámite o o con no denunciar que te pidieron dinero. La mejor solución posible sería conocer que sí es corrupción, resistirnos a participar en ella y fomentar que nuestros hijos a evitarla. Eh, lo que la gente más común conoce o siempre que le preguntes sobre la corrupción, va a señalar que la corrupción es la que hacen los políticos al darle dinero a sus familiares, al sacar a poner en los mejores puestos a parientes, robarse el dinero, aceptar sobornos. Pero la verdad es que la mayoría de la gente ni siquiera conoce o sabe que la corrupción no es únicamente sobre los puestos de política, ni los policías. También una persona, en el ámbito civil puede ser, corrupta. Eh, por ejemplo, acá por donde yo vivo, existe una fábrica que es muy cotizada. La mayoría de la gente quisiera trabajar ahí. El problema es que para entrar a trabajar ahí, alguien tiene que salir y dejarte su puesto. No hay contrataciones, no hay reclutamiento oficial, te sacan, te ponen la lona, pero no hay contratación. Tú tienes que pagar para tener ese puesto. Eh, y eso
resulta que es ilegal, pero nadie lo denuncia. Y ahí tanto el que pagó para tener el puesto como el que vendió el puesto están haciendo un acto de corrupción y ni siquiera saben que es un acto de corrupción. Bueno, continuamos con las entrevistas. Las entrevistas entrevistamos a 5 personas para saber su percepción sobre los temas de corrupción. Veamos. Tenemos las entrevistas al entrevistado 1, el señor Guevara Aguilar, de 50 años y es guardia de seguridad. El entrevistado 2 es la señora Santos Martínez Pérez, de 52 años, ella es ama de casa y es lo que respondió. El entrevistado 3 es Enrique García Guzmán, de 49 años y tiene su propio negocio, tiene ¿cómo se llama? Un cyber game, bueno, un puesto de computadoras. Bueno, continuamos con la señorita Guadalupe Valdovinos, de 30 años. Y el señor Gerardo Manuel Valdovinos, de 60 años. Su ocupación es fotógrafo. Eh, es el único que sí nos mencionó que participó en un acto de corrupción al pagar para agilizar un trámite gubernamental. O mejor dicho, un trámite en el gobierno. Tuvo que agilizarlo dando algo de dinero. Bueno, llegando al final de la actividad, podemos resaltar que la responsabilidad profesional se traduce como los valores personales que tenemos para acatar los reglamentos de nuestro lugar de trabajo y actuar conforme a lo que se espera de nuestro puesto. En el caso de un servidor público, servidor público o de seguridad, en este caso un policía, por ejemplo, su ética debería aplicarse a seguir los reglamentos y funciones a su cargo. Por ejemplo, el portar el uniforme completo y en orden es algo que se espera de un policía, por lo que sería no profesional aparecer con playeras estampadas de fútbol. Imagínense que un policía llegue y te quiera arrestar, pero no lleva el uniforme, lleva su polera de su equipo. O también que llegue y en lugar de hacer su trabajo de proteger, servir, este, se ponga del lado de un delincuente. En caso de las entrevistas sobre la corrupción, la mayoría señala a los servidores públicos como corruptos. El caso más común es el de sobornos, lavado de dinero, y la mayoría cree que nunca ha participado en uno, nunca haber participado en uno. Además de señalar la pobreza, falta de educación y bajos salarios como la fuente de la corrupción. Podemos ver que la mayoría piensa que nunca han participado en un acto de corrupción, pero la verdad es que básicamente todos alguna vez hemos participado en eso. Eh, Pasado respuestas en un examen también es un acto de corrupción. ¿Cómo se llama? Lo que usaban antes, el acordeón. Pagar para pasar un examen. eh, Pagar para que no te multen. Pagar para cubrir algo que se perdió en una empresa bueno, en tu lugar de trabajo y no tener que reportarlo. Todo eso es un acto de corrupción, aunque la gente no lo quiere entender. Y la mayoría hemos participado en alguno de ellos. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado y les agradezco mucho su tiempo.